Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venga a conducir nuestra meditación, nuestros pensamientos, para que podamos entender la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Dios es grande y porque Él es grande, no hace nada pequeño. Él hace cosas grandiosas en los detalles, en los mínimos detalles, pero Él hace solo cosas grandes. Ahora, muchas personas que están viviendo en este mundo están buscando paz. Personas que son buenas, personas que son malas, personas religiosas y personas que no son religiosas. Todas quieren paz. Dios, cuando nos dio el alma, Él nos dio la cabeza. Primero, la mente, que es el espíritu, para que nuestra mente, nuestro espíritu, piense bien, para que nuestra alma pueda vivir también bien y tener paz. Y tener paz. Y el cuerpo obviamente vendría a agradecer. Entonces, nosotros vivimos en un mundo hostil hoy. Además, el mundo, desde el momento en cual Adán y Eva entregaron el dominio que ellos tenían de toda la tierra, ellos entregaron gratuitamente en bandeja para Satanás. Y el mundo hoy es lo que es desde aquella época que comenzó un infierno. Pero el alma, el alma humana, busca paz. Todo el mundo quiere paz. No hay nadie en este mundo que no anhele la paz. Ahora, la pregunta que se hace es aquella: ¿puede haber paz en un mundo malo? ¿Puede haber paz entre las personas que hacen el mal, que promueven el mal? Dios habla que los impíos no tienen paz. Los impíos no tienen paz. No hay paz para los impíos. Y es claro, es simple entender esto. ¿Cómo es que una persona que hace el mal puede tener paz? No hay. ¿Por qué es que ella no tiene? Porque ella sirve al mal. El mal no promueve paz. El mal va a querer promover confusión, conflicto, guerras. Es lo que las personas tienen. Entonces, mi amiga, mi amigo, si usted quiere paz, entonces usted tiene que hacer una alianza con Dios. Y hacer una alianza con Dios es hacer una alianza con el bien y promover el bien y hacer el bien. Pero si usted hace el mal, usted no va a tener paz. Es imposible. Está aquí escrito, vamos a colocarlo aquí. Vamos a leer y entender el texto sagrado. Es muy bueno. Mire, es muy fuerte este texto aquí. Vea, Dios, a través del profeta Isaías, allí en el capítulo 48, él dice, para su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que
le había quitado de la esclavitud egipcia, el pueblo que le había liberado de Egipto. Él dice así para ese pueblo que después entró, se sumergió en medio de un pueblo que era idólatra, que era radicalmente contra la fe en el Dios de Abraham, de Isaac, en el Dios de Israel. Y vea lo que pasó. Dios, después que vio a su pueblo mezclarse con el pueblo de Babilonia, Babilonia aquí es el pueblo del pecado, digamos así, tipifica el pecado. Entonces Dios habla para ese pueblo, para su pueblo salir, para que su pueblo salga de Babilonia, huid de entre los caldeos y anunciad con voz de júbilo, haced oír esto y llevadlo hasta el fin de la tierra. Decid, el Señor redimió a su siervo Jacob. Está hablando aquí de Israel. Entonces él dice, ¿y no tenía sed cuando los llevaba por los desiertos? Dios llevó al pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida a través del desierto o de los desiertos. Entonces, él aquí habla que Israel no tenía sed cuando pasaron por el desierto y no tenían sed cuando se los llevaba por el desierto. Los hizo correr agua de la roca. Usted entiende que el agua de la roca tipificaba, simbolizaba a Jesús. Exactamente. La roca en que nosotros debemos apoyar, tenemos que apoyar nuestra fe si queremos paz. Entonces dice, ¿y no tenían sed cuando les llevaba por los desiertos? Todos pasamos por los desiertos. Todos nosotros pasamos por el desierto. Pero quien tiene o quien cree en el Señor Jesús, tiene la garantía que no le faltará agua, de ser saciado. Jesús, por eso Jesús dice, Él dice con toda la claridad, belleza y grandeza, mi paz os doy, mi paz os doy. El texto allí de Juan 14:27. Mi paz les dejo, mi paz os doy, no os doy como el mundo la da. Ni se atemorice vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Quiere decir que Jesús, el príncipe de la paz, era representado en el desierto por la roca que daba agua, saciaba la sed del pueblo de Israel. El Espíritu Santo era la columna de fuego durante la noche y guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Y durante el día, aquella columna de fuego se transformaba en una columna de humo, una nube. Entonces, el pueblo de Israel tenía la dirección, la conducción de su vida para la tierra prometida por el propio Dios. Era conducido por el propio Dios. Y la tierra prometida para nosotros hoy es el reino de los cielos. Jesús dice, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Y el reino de los cielos, Él hace
una comparación del reino de los cielos en una parábola como de las vírgenes, de las 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante, pero vamos a volver a la paz. Vamos a volver para el desierto, cuando Dios continúa hablando para el profeta Isaías. Vamos a volver aquí en el texto a partir del versículo 20. Dios hablando para el pueblo de él. Salid de Babilonia, salga de Babilonia, huya, huya de entre los caldeos. O sea, el pueblo que era un pueblo enemigo de Dios. Y anunciad con voz de júbilo, haced oíd esto y llevadlo hasta el fin de la tierra. Decid, el Señor redimió a su pueblo, a su siervo Jacob, que es lo que Jesús viene a hacer en este mundo, redimir a su pueblo, redimir a su pueblo, borrar el pecado de su pueblo con su propia vida. Y no tenían sed cuando los llevaba por el desierto. Les hizo correr agua de la roca, partió la roca y las aguas corrieron. Y esto tiene que suceder con usted, mi amiga, mi querido amigo. Tiene que suceder con todos los que creen en el Señor Jesús. Cuando uno cree en el Señor Jesús, uno tiene paz. Cuando uno no cree, conforme a lo que dicen las Escrituras, no hay paz. Por eso, Isaías dice aquí en el capítulo 48, él concluye el capítulo diciendo, pero los impíos no tienen paz. Dice el Señor, los impíos no tienen paz. No es posible que el impío tenga paz. Es imposible. ¿Por qué? Porque él vive sujeto al mal, a la impiedad, al pecado. Ese es el problema. Entonces, las personas quieren la paz, pero no quieren pagar el precio de la paz. La paz tiene precio. Por ejemplo, usted está viendo ahí esa guerra en Rusia contra Ucrania y viceversa, la guerra allí en Israel con Hamás y viceversa. Hay guerra entre los musulmanes y los judíos, las guerras que existen en todo el mundo, en todas las sociedades, el bien contra el mal contra el bien. La guerra que toda sociedad pasa en este mundo. La guerra está ahí, latente, hirviendo. Ahora, ¿cómo es posible tener paz en medio de la guerra? ¿Es posible tener paz en medio de la guerra? ¿Y es eso lo que Dios hace con nosotros? Él nos da paz en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque la paz es individual, es personal. Ella viene sobre la persona que abandona Babilonia, que es el pecado, el mundo del pecado, que es el mundo de la corrupción, de la mentira, del engaño. Es el mundo del diablo, es el reino del infierno, es el reino del infierno. ¿Se acuerda que Jesús habló? Ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. O sea, antes de Jesús, solo había el reino del infierno. Pero cuando Jesús vino, Él instaló, Él comenzó el reino de Dios. Pero ese reino de Dios es individual, es personal. Es para quien cree en el Señor Jesucristo, de verdad. No es creer como una tradición cristiana, no. Ah, yo nací dentro de la iglesia, no. Usted tiene que ser nacida de Dios, del propio Espíritu Santo, para que usted pueda tener paz dentro de sí. No sirve que usted diga, yo nací dentro de la iglesia universal del reino de Dios.
Pero si usted no nació del Espíritu Santo, entonces usted continúa viviendo en el reino de este mundo, en el reino de Babilonia, en el reino de la guerra, en el reino de la confusión, del conflicto, del desorden, o el reino cual no existe paz. No hay paz en este mundo. La paz solo es posible para aquellos que creen de todo su corazón, con todas sus fuerzas, de toda su alma, en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Quien cree recibe la paz de Él. Quien no cree, no recibe. Puede ser religiosa, puede ser obrera, obrero, puede ser un obispo, puede ser una esposa de un pastor, de un obispo, sea el oficial cual sea de la iglesia, cual sea. No importa la iglesia, la denominación, la placa de la iglesia. Lo que importa es lo siguiente. Usted cree, usted recibe la paz. Usted no cree, usted no recibe la paz. Yo creo, obispo, yo creo con todas mis fuerzas. ¿Usted tiene paz? La pregunta es esa. No, obispo, yo no tengo paz. Entonces, su creencia aún no se materializó en su vida, digamos así, porque usted aceptó a Jesús como una buena idea, porque otros aceptaron, porque Jesús no hizo y no hace mal a nadie. Usted aceptó. Yo mismo como testimonio personal, yo acepté a Jesús X veces, muchas y muchas y muchas veces. Y Esther, ella veía, ella es mi testigo. Ella le decía a su madre, madre, mire aquel muchacho, pobrecito, no entiende nada. Mire, todas las veces él está aceptando a Jesús como su Salvador. Ah, es muy bueno esto, ¿no? Ella ya me venía mirando desde allí cuando éramos jóvenes. Pero es esto. Muchas personas aceptan a Jesús. ¿Por qué? Aceptan porque el pastor le convenció, el obispo le convencía, el mensaje y tal, y las promesas y las bendiciones, y etcétera, etcétera. Entonces uno acepta. Ahora, ¿qué falta? Para materializarse esa salvación, que es lo que falta para que se materialice la paz de Jesús dentro de nosotros. Uno tiene que entregarse, y es lo que yo no hacía. Yo aceptaba a Jesús, pero no me entregaba, no le entregaba a Jesús mi vida, porque allí, dentro de la iglesia, yo era una cosa, yo entregaba mi vida para Jesús, pero cuando salía de la iglesia, ahí la vida era mía. Yo hacía mi voluntad o mis voluntades. Yo atendía a las pasiones y codicias de mi corazón, de mi alma. Yo quería la satisfacción en el alma, porque es lo que el alma desea, aspira. El alma desea satisfacción. Ella desea tener placer en todo momento. Ella quiere sentir. Entonces, mi espíritu dentro de la iglesia decía, ah, es la oportunidad para que usted se salve. Oh, yo quiero, yo acepto. Pero cuando salía de allí, yo volvía a la práctica de Babilonia. ¿Entendió, mi amiga, mi querido amigo? Probablemente usted es una de estas personas que también tuvo estas experiencias, pues es. Pero el hecho es que para que usted tenga paz, Jesús dice, mi paz os doy, les dejo mi paz os doy. Pero, ¿por qué es que yo soy cristiano o cristiana? Yo soy de la iglesia, soy de aquello, hago esto, aquello otro, y no tengo paz, obispo, porque usted aceptó las promesas, pero usted no se sometió a la voluntad de Dios. Entonces no hay casamiento, no hay alianza,
no hay matrimonio. Y no habiendo matrimonio, usted con Dios, usted no va a tener paz. No va a tener paz. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Él viene sobre la persona que se da, que se entrega, que se rinde totalmente para el Hijo de Él, Jesús, 100%. Entonces, cuando la persona hace esto, Jesús dice, Dios no nos da el Espíritu Santo por medida. Esto significa, quiere decir que Él no acepta tampoco nuestra vida por medida. Es todo por todo. Es el Espíritu Santo por nuestro espíritu. Es el todo de Dios por nuestro todo. Cuando Dios viene sobre nosotros, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Él viene en su totalidad. Él no viene solo un pedacito, no. Es 100%. Él desciende y hace morada dentro de nosotros. Y ahí hay paz. Obligatoriamente hay paz. La persona tiene paz. Y no paz en aquel momento apenas, no. Sino por el resto de la vida. Y por la eternidad. Por toda la eternidad. Pero para que haya la plenitud de la paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo dentro, nosotros tenemos que dar toda nuestra vida en el altar, 100%, es todo por todo. Ahora, aquí el propio Dios habla. Vamos a ver aquí lo que Él habla en Isaías. Él dice, pero los impíos no tienen paz. Los impíos no tienen paz. Y no es solo ahí. Él no es solamente ahí, sino que Él habla otra vez en el capítulo 57 de Isaías. Vamos a ver capítulo 57. Él también dice lo mismo. Él dice así. Ve solo. Vea lo que Él dice. Capítulo 57, versículo 20. Pero los impíos son como un mar bravo que no puede estar quieto, y sus aguas lanzan de ellas mismas, arrojan cieno y lodo. Los impíos son las personas pecadoras, son las personas que luchan contra Dios, son contra Dios, que no aceptan someterse a la palabra de Dios, que no aceptan sujetarse al orden, a la disciplina divina de la palabra de Dios. Esos son los impíos. Entonces, dice aquí en el versículo 21, no hay paz para los impíos, dice mi Dios, para los impíos. O sea, no hay paz para quien es impío. ¿Por qué? ¿Cómo es que puede una persona tener paz viviendo en la impiedad, en el pecado, viviendo en la corrupción, viviendo en la mentira, viviendo en el adulterio, viviendo en el engaño? ¿Cómo es que una persona puede tener paz viviendo en el pecado? Quien vive en el pecado no puede tener paz, porque el propio pecado ya es señor de aquella criatura. ¿Y usted cree que el pecado da paz? ¿Usted piensa que es posible tener paz con el pecado? Yo le pregunto a usted, está aquí escrito, no hay paz para los impíos, no hay paz, dice mi Dios. Y Él hace aquí una comparación, que los impíos son como el mar bravo, como el mar agitado, porque Él no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno
y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Entonces, amiga, amigo, ¿qué es lo que esto quiere decir? Usted que está participando en este momento y, y que tal vez esté sedienta, hambrienta de paz. Nosotros estamos colocando aquí la palabra de Dios, mostrando un mapa, el mapa del camino, del tesoro, que es lo que usted quiere, que es la paz. Nosotros estamos aquí mostrando, pero este tesoro, que es la paz interior, la paz personal, individual, no depende de los otros. Esto es bueno. No depende de los otros. Solo depende de uno mismo, sobre todo de Dios. Usted puede estar viviendo en medio de la confusión, en medio de la guerra. Aún así, usted puede tener paz. Usted puede tener paz. Nosotros tuvimos allí en Israel, en estos días, en estos tiempos, un joven que se convirtió y él fue llamado para la guerra y él quedó en la guerra hasta recientemente y él ahora fue despachado. Él se convirtió en cuanto estaba en la guerra. Él se convirtió cuando estaba con el fusil en la mano, cuando estaba al frente en la guerra contra los enemigos. Él se convirtió, él tuvo paz. Dios quiere darte paz, amiga, amigo, pero para que usted pueda recibir esta paz, usted tiene que entregar su vida para Él. No basta que usted lo acepte. Acepta a Jesús. Yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero usted tiene que entregarle su vida para Él, o sea, su alma para Él, sus sentimientos a Él, sus voluntades para Él, sus codicias para Él, sus proyectos personales para Él, sus sueños personales para Él. Y yo enfrenté este conflicto y puedo hablar sobre esto. Yo enfrenté este conflicto y yo puedo hablar sobre esto porque dentro de la iglesia que funcionaba en la asociación brasilera de imprensa en ese momento, en esa altura, yo aceptaba a Jesús. Todas las veces que yo iba, estaba también entregando mi vida para Jesús. Pero cuando salía de ahí, yo iba a vivir mi vida. Entonces, solo sucedió la paz conmigo el día que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, me convenció de mi pecado, porque yo estaba entregando apenas mi exterior, pero mi interior yo no entregaba. Y cuando yo vi mi pecado, yo me asusté, yo me quedé horrorizado, yo me quedé desesperado, yo me quedé sin suelo, literalmente hablando, literalmente. Y ahí yo me pregunté, ¿quién me puede salvar? Y el Espíritu Santo me presentó al Hijo de Él, a Jesús. Por eso es que Jesús es mi Señor y mi Salvador, porque Él me salvó. Y desde entonces yo no quise hacer otra cosa sino anunciar para otras personas aquello que había sucedido conmigo. Yo recibí la paz y yo vivo en paz. Nosotros vivimos en paz. Esther y yo vivimos en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias al Espíritu de Dios. Entonces, esto tiene que suceder con todas las personas que quieren la paz. ¿Usted quiere paz? No es la paz por un momento, instantánea, momentánea. No es la paz por algún tiempo. No es la paz cuando usted consigue dinero para resolver sus problemas económicos. No. Es la paz por toda la vida, por toda la eternidad. Esto solo es posible cuando usted entrega su vida, cuando usted deja Babilonia. Usted deja la compañía de los caldeos, de los incrédulos, de los malos, perversos.
los que viven, los que les gusta el pecado, les gusta afrontar al Dios de Abraham, Isaac, Israel. Usted, amiga, amigo, ¿quiere paz? Entregue su vida para Jesús. No sirve de nada que usted lo acepte como Señor. Aceptar, ya hablé, es fácil. Todo el mundo acepta. Pero es como dice el dicho popular, de gracia hasta gratis, hasta una inyección en la frente, hasta un colectivo errado. Pero cuando usted tiene que devolver, tiene que darle su vida, diciéndolo mejor, entregar su vida, ahí es una decisión de su mente. Si usted decide entregar su vida para el Señor Jesús, ahí sí, Él te da paz. Y la paz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la paz. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu de la paz. Y donde quiera que ella va, que ella va a tener paz, desde que no esté en Babilonia. Si ella va a Babilonia, si ella vuelve a Babilonia, como fue que sucedió con el pueblo de Israel, ahí, ¿qué sucede? Ahí no tiene paz. No hay paz. Es lo que Dios habla. No hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos. Ninguna religión da paz. Ninguna fe da paz a no ser la fe en el Señor Jesucristo. Mañana vamos a hablar más en este respecto para que haya un pleno conocimiento, el entendimiento para que usted pueda tomar su decisión. Que Dios los bendiga a todos y hasta allá en nombre del Señor Jesús. Amén.